Seguimos, continuamos en 10 Noticias con más invitados aquí en los estudios. Llegó el momento de prevenir, de cuidar nuestra salud. Y para eso tenemos aquí con nosotros al doctor Carlos Zanardi. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Adrián. Bien. Contanos de qué vamos a hablar hoy. Yo lo tengo acá, pero es un poquito complicado para decirlo. Contanos vamos vos. a hablar de la neuralgia del trigémino. Me pareció un tema interesante para traer, porque es una afección bastante frecuente, mucho más de lo que uno cree, a pesar que no todos la conozcan. Consiste en un dolor que se manifiesta habitualmente en uno de los lados de la cara. Sigue territorios específicos que pueden ser la frente, la parte del pómulo o la de la barbilla, y que se caracteriza por ser algo muy parecido a lo que sería un dolor de muela, ¿sí? Con algunas características de periodos de normalidad, con otros donde, por ejemplo, toman agua como vos, y le da ese dolor que termina siendo extremadamente invalidante para los pacientes que lo sufren, ¿sí? Es una causa frecuente incluso de intento de suicidio o incluso de concreción, ¿no? Porque el dolor termina siendo tan invalidante y tan difícil de tratar que los pacientes buscan la manera de poder encontrar alivio en cualquier cosa. Y creo que por eso me parece un tema lindo de informar y lindo de transmitir sobre qué podemos hacer desde la neurocirugía, que es un poco lo que hago yo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Mira cómo sigue con la garganta. Sí. Contanos sobre eso. Sí, el síntoma principal tiene que ver con dolor en la mitad de la cara, que es estimulado por cepillarte los dientes, tocarte la cara, tomar agua, o a veces es espontáneo, ¿sí? Es un dolor que habitualmente no se ve con los analgésicos comunes y que suele aparecer en un momento de la vida, puede ser entre los 20 y los 30 años, y que característicamente no tiene ninguna traducción en los estudios de imagen. Es una resonancia magnética y no se ve la causa, sino que lo que radica atrás es una alteración, por llamarlo de alguna forma, en la relación que existe entre el nervio trigémino, que sería un poco el que está comprometido, y una arteria que está en íntimo contacto con el nervio, que con cada latido, así algo parecido a lo que sería una rama en contacto con un cable, termina como lastimándolo, y esa herida que le genera el nervio es lo que gatilla el síntoma de dolor facial, ¿no? Así que es bastante difícil incluso de diagnosticar. Muchos de estos pacientes, te doy tiempo para el tema de la muchos de estos pacientes terminan con extracciones dentales múltiples, ¿sí? Porque se cree erróneamente algunas veces que la causa de ese dolor es una muela que está infectada o alguna alteración dental, ¿no? Así que es importante concientizar sobre ese tema. ¿Es muy doloroso o es leve? Extremadamente doloroso, extremadamente doloroso. Yo he escuchado de los pacientes historias, por ejemplo, el sitio donde ir a gritar de dolor en la casa, y de hecho hay escritos de la antigüedad de pacientes casi poseídos por demonios, ¿no? En ciertas figuras que hay en libros, de hecho, que suelen ser tapas del capítulo donde se habla de esto, al respecto de lo terrorífico que suele ser, ¿no? Como de alguna manera figurando esto que estamos hablando, ¿no? ¿Se puede prevenir o los síntomas o ya tenés el dolor y ahí te das cuenta? No, si existe el conflicto este que te digo entre la arteria y el nervio, salvo un control estricto de la presión arterial, imagínate que esa arteria es como la rama, ¿no? Si esa rama se mueve muy violentamente, o sea, hay hipertensión arterial, está la presión alta, es de esperar que se lastime más el cable. Entonces, como que controlar la presión arterial suele ser uno de los primeros o de las principales estrategias que se usa como para que el paciente tenga menos síntomas. Después también se usa mucho la medicación, ¿no? O sea, en el momento en el que ya se diagnostica la neuralgia del trigémino como tal, los pacientes comienzan con un tratamiento que consiste en pastillas. Se usa el Tegretol, es una pastilla, un antipiléptico, quizás lo has escuchado nombrar desde ese lado, que habitualmente controla los síntomas. El problema lo constituyen los pacientes que son o resistentes, o sea que no responden, o que tienen efectos adversos a
la medicación, o sea, no pueden tomarla porque tienen una reacción alérgica o hacen... Y es ahí donde, bueno, un poco entramos nosotros a asistir al tratamiento conservador, que de alguna forma es la primera línea, ¿no? ¿Cómo lo detectás, Carlos? Es clínico. Pacientes que están años con dolor dando vuelta, habitualmente desde la odontología hoy hay una alta sospecha y un grado de conocimiento muy alto por parte de los odontólogos, que habitualmente derivan a los pacientes a neurología o neurocirugía, porque se identifica el paciente como que tiene esto, ¿no? Una resonancia magnética para descartar que no es estructural, hay veces que hay tumores que pueden simular una neuralgia y no es una neuralgia de estas de las que estamos hablando de un tumor que da síntomas de trigémino, no es lo mismo. Y cuando se hace el diagnóstico, como te decía, tratamiento con medicamentos, y si esto no da resultado hay modalidades quirúrgicas que consisten, a grosso modo, en separar este conflicto que existe entre la arteria y el nervio, para de esa forma tratar de que el nervio no se lastime más y lograr la mejoría de los síntomas. Y eso es lo que por ahí muchas veces no se conoce. O sea, gente que está años, hablo de 20, 30 años, con dolor y que no sabían que existía un procedimiento quirúrgico, que por supuesto no está exento de riesgo, hay que entrar, yo hablo de, hay que ir a operar cerca del alma, ¿no? Porque está el tronco cerebral, que sería la estructura desde donde sale el nervio trigémino y hacia donde entra, es como la base donde están todas las funciones más importantes del cuerpo, el latido cardíaco, o sea, el control del latido cardíaco, el control de la respiración, etc. Y uno tiene que ir a operar ahí. Entonces, entenderás que no es una cirugía simple, pero cuando nos entrenamos en esto, se puede operar con un riesgo relativo, un riesgo no extremadamente alto, y se puede lograr, entre comillas, la curación, ¿no? Que creo que hay pocas enfermedades en lo que hacemos nosotros que se puede decir que uno puede curar a un paciente, ¿no? En este caso, si uno separa esa arteria del nervio, habitualmente se traduce hasta en un cambio de la expresión de la cara. O sea, yo operé hace poquito en una paciente y, claro, es la emoción, ¿no? Estás con dolor permanentemente, tu cara traduce ese sentimiento. Y es muy, muy llamativo como al salir de quirófano ya no tiene más dolor, porque de alguna manera ya separaste ese conflicto, ya el nervio no está siendo estimulado por esa rama que está castigándolo, que sería la arteria, y cómo la cara le cambia inmediatamente. Es muy, muy, muy llamativo. Recién hablabas de mucho tiempo, que puede pasar mucho tiempo con ese dolor. ¿Por qué? ¿Porque es difícil de detectar? Porque es difícil, y no sé por qué, de que la sociedad conozca esta modalidad de tratamiento como algo real y posible de hacer en Junín, ¿sí? O sea, yo he operado gente que ha venido de otros lugares incluso, porque incluso en la comunidad médica, como no tiene una traducción estructural, los cirujanos somos cirujanos de estructuras, o sea, siempre queremos ir a operar algo que se vea. Es difícil que a un cirujano lo puedas convencer de ir a operar algo que, si bien a veces se puede ver, muchas veces no se ve. Este conflicto del que te hablo, ¿no? Esa arteria lastimando al nervio es extremadamente pequeño, 3 milímetros. Entonces no tiene una traducción en la resonancia magnética. Uno se tiene que convencer de que existen cosas que no se ven, pero que este conflicto existe y que hay que ir a operar sin que tenga una traducción en la resonancia magnética. Entonces incluso para nosotros es difícil, hasta que uno va adquiriendo experiencia, operando pacientes, viendo que por ahí nuestros maestros operan pacientes que uno ve la mejoría, y ahí empezás a creer, ¿no? Que se puede operar sin ver en el estudio preoperatorio, o sea, sin ver el conflicto tan claramente, y puedes cambiar la vida de un paciente, ¿no? Y creo que ahí está el gran tema. No solo desde la comunidad médica, quirúrgica, los que lo operamos, a veces nos cuesta esto de transmitir tan claramente lo que no se ve, y la población, por ende, tiene menor conocimiento que esta condición puede ser beneficiada de un procedimiento quirúrgico que puede, en la mayoría de los casos, te diría, más allá de los riesgos del procedimiento en sí, lograr la curación de esos síntomas. ¿Cómo es el posoperatorio? El posoperatorio, hoy esto se opera como la columna, algo parecido en el concepto de mínima invasión. O sea, antes por ahí hacíamos incisiones más grandes en el cráneo para poder acceder a ese sitio. Hoy se hacen incisiones tan chiquitas como el diámetro de una moneda, unos 30 milímetros de diámetro, ¿sí? Hablamos de 3 centímetros. Y a través de ese pequeño orificio operamos con microscopio quirúrgico. La cirugía suele ser una cirugía de hora y media. De vuelta, no quiero minimizar
el hecho de estar operando al lado de la estructura más importante que tenemos en el cráneo, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Pero bueno, con un equipo médico entrenado en eso, se puede acceder, se puede separar la arteria del nervio, y el posoperatorio habitualmente suele ser entre 24 y 48 horas. A veces en la terapia intensiva, para el control estricto de la presión arterial y que no haya ninguna hemorragia, o algunas veces también en la sala, ¿no? Porque tratamos de que la disrupción de la fisiología del paciente, en este caso algunas veces son pacientes añosos, y uno pretende que la alteración del estilo de vida sea lo menos disruptiva posible. Me refiero a estar en una terapia con lo que implica no saber si es de día o de noche, al lado de un montón de pacientes que están algunas veces ventilados con asistencia respiratoria mecánica, puede ser algunas veces más perjudicial que beneficioso. Entonces, bueno, se opta por un control estricto en la sala y alta desde ahí, ¿no? Y por ahí en 24 o 48 horas de promedio, uno le puede dar el alta al paciente con una disminución progresiva de la dosis de la medicación que venía tomando, y de esta manera puede independizarse hasta no tomar más medicación, lo cual es, la verdad, es extremadamente útil para solamente un paciente que lo haya tenido, y es muy llamativo, te puede contar de esto. O por ahí algún familiar, ¿no? que te dice, no, yo conocía a fulano que tenía esto, y que la verdad cuando vi que me pareció casi hasta increíble, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea del tema de hoy. Quería un poco concientizar sobre eso. Carlos, excelente la explicación, y además manejaste muy bien los tiempos con mi ataque de tos. Bueno, gracias. Así que gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Gracias.